Buenas tardes, Diácono Alberto. Buenas tardes, feliz 25 de marzo. Feliz 25 de marzo, día de la Anunciación. Faltan así. 9 meses para la Navidad, eso significa la Anunciación. Ajá, entre así muchas cosas más. Entre muchas cosas más, y con mucha alegría y con mucho entusiasmo también aprovecho este día para felicitar a Sol Gloria. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños, secretaria. No vamos a decir cuánto, pero está de cumpleaños. Sol Gloria es la secretaria del obispo, ¿verdad? Lleva más de 15 años trabajando con él. Es la colaboradora más cercana a nuestro obispo, desde que nuestro obispo estaba en la diócesis de Caguas, y reconocemos su entrega a la iglesia, ¿verdad? De esta mujer que antes tiene una historia, ¿verdad? Ella, porque antes de trabajar con Padre Rubén ya había trabajado con otro obispo, había trabajado en la Anunciatura en la República Dominicana, así que tiene una trayectoria artística maravillosa. Le felicitamos. Sí, muy feliz cumpleaños, Sol Gloria, ¿verdad? Que cumplas muchos más, que cumplas. Ahorita mucho vamos más. por allá a ver si nos guardan a ver si nos dejaron un poquito de bizcocho, ¿verdad? Para sí. seguir celebrando, seguro que sí. Así que también saludamos a todos y todas los que nos sintonizan todos los días a las 3 de la tarde en este su programa Mi Camino de Fe a través de Católica Radio 88.9 y las redes sociales. Hoy también es, además de esta gran fiesta en la iglesia, es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Ponemos ante la presencia del Señor las intenciones del Papa Francisco, oramos por aquellos jóvenes que desean responder al llamado del Señor, ¿verdad? Y por los que ya están, así es, por los que han dicho sí, ¿verdad? Mañana, para que perseveren. Aprovecho el momento porque mañana viernes los seminaristas de nuestro seminario interdiocesano María Madre de la Divina Providencia saldrán del seminario, ¿verdad? Del edificio, e irán los seminaristas de la diócesis de Mayagüez, de Ponce y Caguas y de la Arquidiócesis de San Juan, salen mañana viernes a distintas comunidades para vivir la Semana Santa. Que sí, que recíbanle con mucho cariño, que están encerraditos. No solamente para vivirla, sino también para colaborar allí junto a los presbíteros, ¿verdad? Invitamos a la gente que les reciban con mucho cariño, que esos muchachos están encerrados desde enero. Entonces, pues, esto va a ser un bálsamo para ellos. Una Pascua. Un oasis. Sí, literalmente un paso. Pero ciertamente, pues, ¿verdad? Van a prestar sus servicios también como parte de esta experiencia al ministerio y a la opción que ellos están haciendo, porque un día serán los futuros párrocos de esta diócesis, ¿verdad? Y de las diócesis hermanas que están colaborando y que hacen vida todos juntos ellos en este seminario, ¿verdad? De la Divina Providencia. Es el seminario interdiocesano. Por eso es que el diácono mencionaba que hay de San Juan, de Mayagüez, de Caguas. Yo estudié en el seminario Regina Clery de la diócesis de Ponce. Era un seminario donde pues, se formaban seminaristas para la diócesis de Ponce y para otras diócesis, pero era un seminario diocesano de Ponce. Ahora y entonces hace un año y pico, casi 2, tenemos la experiencia de un seminario interdiocesano. Entonces es un seminario que pertenece, ¿verdad? En este caso a la diócesis de Ponce, diócesis de Mayagüez, diócesis de Caguas, arquidiócesis de San Juan. Ahí están esos muchachos formándose. Así mismo. Y ahí, ese es tu alma mater también. Allí estuviste muchos años. Desde y ahora 2011. Y ahora como diácono transitorio, pues estás viviendo otra experiencia, pero allí están tus raíces, allí está la fuente, allí está de donde comenzaste, ¿verdad? A hacer camino para continuar respondiendo al Señor. Así que por eso es que jueves eucarístico, jueves sacerdotal, pues hacemos también oración por las vocaciones a la vida sacerdotal. Bien, así que vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta etapa de la unidad que venga a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José.
ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Pues como decíamos al inicio del programa y antes de continuar haciendo lectura de la Fratelli Tutti, vamos a hablar un poco de la fiesta que la iglesia celebra hoy, ¿verdad? De la Anunciación. Que es muy llamativo, ¿verdad? Que llevamos todo este tiempo con las lecturas esta semana tipo penitencial, invitación a la conversión, y de momento San Lucas, hemos escuchado evangelios según San Lucas hoy en la Santa Misa, y el evangelio de la Anunciación en plena semana de pasión. Ajá, en plena. Y dice que 9 meses antes del día de Navidad, para los católicos es el 25 de marzo, para los coptos y armenios es el 6 de abril y el 7 de abril para los ortodoxos. El origen de la Anunciación. La Anunciación celebra el anuncio de Dios de la divina maternidad a María a través del arcángel Gabriel. Según el Evangelio, el arcángel Gabriel entró en la casa de la joven María, prometida de José, en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El arcángel se presentó con las palabras ahora famosas: Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Sorprendida, María no entendía lo que Gabriel venía a decirle, y cuando él vaticinó su embarazo, María no comprendía cómo podía alumbrar siendo virgen. Fue entonces cuando Gabriel le explicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella para fecundarla. El día de la Anunciación se añadió al calendario cristiano tardíamente y como particularidad coincide con la primavera. Además, en la tradición católica otros eventos tienen lugar en la misma fecha: el primer día de la creación del mundo, la caída de Adán y Eva, el sacrificio de Isaac, la muerte de Cristo en la cruz o el juicio final. Así que es una fiesta que tiene mucho entramado, ¿verdad? Porque tenemos el misterio de que Dios se fija en María, de que le elige. María responde sí, ¿verdad? Dicen hágase, y el gran misterio del cristianismo, la encarnación del Verbo. Entonces, pues, estamos de fiesta. Y gracias a ese sí, ¿verdad?, de María, pues entonces es lo que nos permite hoy también vivir este gran misterio de la Cuaresma. Y lo rezamos en el credo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y se quedó con nosotros, ¿verdad? Y se entregó y vino con una misión y con un propósito. Y qué bonito celebrar que este año coincida tan cercana la fiesta de la Anunciación a la celebración de los misterios de la Pascua. Misterios de la Pascua, ¿verdad? Y en todo un contexto, porque dice que estaba desposada con José y estamos viviendo el año de San José. La familia. Entonces, fíjate, hay el año de San José, de la familia, hay mucho, ¿verdad? Como tú muy bien dices, que reflexiona. Bien, luego entonces de hablar un poquito sobre la Anunciación, vamos entonces a continuar compartiendo con ustedes la Fratelli Tutti. Recuerden que estamos en el capítulo 8, ya estamos finalizando este capítulo que lleva por título Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. En el programa de ayer estábamos compartiendo, ¿verdad?, las distintas confesiones cristianas y veíamos cómo el Papa, ¿verdad?, nos decía a nosotros: no podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo, que todos sean uno. Y escuchando su llamado, reconocemos con dolor que al proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos.
Papa nos dirá entonces: no obstante, mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Así que continuamos entonces dando paso, ¿verdad?, en este capítulo 8, y ahora el Papa nos va a hablar sobre la religión y violencia. En el numeral 281 nos dice el Papa: entre las religiones es posible un camino de paz. El punto de partida debe ser la mirada de Dios. O sea, que entre las religiones es posible un camino de paz y que el punto de partida debe ser la mirada de Dios. Esto de la mirada es muy particular también en el Santo Padre. Un todos para todos, el bien común, vamos a dar una mirada. Son palabras claves que en todas estas exhortaciones y encíclicas que él ha hecho, pues es a lo que él nos invita. Recuerdo que cuando compartíamos con ustedes la Amoris Laetitia, la palabra clave era la mirada. La mirada. ¿Verdad? Y define que yo sé que aquí otras veces ya lo han dicho ustedes, define el ministerio petrino, ¿verdad? E incluso el ejercicio episcopal de Jorge Mario Bergoglio, porque su lema hace alusión a la mirada del Señor. Le miró con misericordia y le eligió. Y de nuestro obispo, fijos los ojos en Jesús. Así que fíjate que paralelismo. Ahora él nos dice que la mirada es lo primero que uno se fija, porque hay mascarilla. Por la mascarilla. Sí. Y fíjate el mensaje del Papa. Miren, subamos a Jerusalén. Así hay que mirar. Hay que mirar. Porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón, ¿verdad? Como tú decías en el programa de ayer y haciendo alusión a los textos bíblicos del miércoles de ceniza, que todo giraba en torno al corazón, ¿verdad? Limpien su corazón, purifiquen su corazón, renueven su corazón, ¿verdad? Entonces, Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y así, y si es ateo, es el mismo amor. Eso deberíamos grabarlo en el corazón, en la mente. Pues esto tendríamos que grabarlo, hermana, que el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea, y si es ateo, es el mismo amor. Es el mismo amor. Es que a veces creemos que se nos puede meter por ahí, creer que porque es ateo Dios no le quiere, Dios no le ama. Y uno tendría que decir, wow, a la verdad que el Santo Padre, por eso nos dice, y volvemos un poquito atrás cuando dice, el punto de partida debe ser la mirada de Dios, porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Escuchando esta parte, ¿verdad? Esta frase y leyéndola, me recuerda también cuando fue elegido David, ¿verdad? No te fijes en la apariencia, mira el corazón, ¿verdad? Mira el corazón. Cuando llegue el último día y exista luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. Y lo ponen con signos de exclamación, ¿verdad? He buscado ahí y he tomado de un documental del Papa. Ajá. Entonces, de imaginarnos al Papa diciéndonos que nos vamos a llevar una sorpresa. Cada sorpresa. También los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos
las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. ¿Ah? Qué bonito. Porque mientras más profunda, más sólida y rica es nuestra identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial. La adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. El Papa hace una invitación de volver a lo esencial del cristianismo, y ahí podremos a lo mejor imaginar a esos primeros hermanos nuestros que, aunque eran perseguidos, cumplían con su deber en la sociedad y no tenían deseos de venganza. Entonces pues no se admite en nosotros un comportamiento distinto al de ellos. Porque por sobre todas las cosas, el amor, la fraternidad, el bien común, la verdad, y por eso es tan importante, y el Papa nos lo recalca, no solamente en esta carta encíclica, sino en todos los escritos que ha hecho, ¿verdad? El hacer memoria. Todos tenemos una historia, y ese hacer memoria pues nos vuelve hacia Dios, nos lleva una mirada hacia Dios. Y eso que dice al final, la verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. No se puede admitir que en nombre de mi fe, mucho menos en nombre de Dios, no se puede admitir que en nombre de Dios o de la religión tengamos en nosotros sentimientos de desprecio hacia alguien porque esté de alguna manera u otra diferente a mí. No se puede. Por eso Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y es una bonita petición, Sol. Señor, ayúdanos a mirar más que con los ojos, con el corazón. Sí. Con el corazón. El culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio, a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y a la libertad de los demás, y al compromiso amoroso por todos. El culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, ¿verdad?, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad, a la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos, ¿verdad? Como nos decía en el numeral 280, que todos sean uno. En realidad, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Una canción que se cantaba mucho en un tiempo y que está por allí, pero y la recordamos, y de momento a veces la tararíamos porque Dios es amor, ¿verdad? Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Por ello, el terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el norte como en el sur, propagando el pánico y el terror y el pesimismo, no es a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan, sino de las interpretaciones equivocadas
de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia. Por esto es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios, y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundial. Aquí el Papa ciertamente, ¿verdad?, nos está centrando en cuál es la situación de por qué no vivimos un amor fraterno, de por qué está fragmentada la amistad social. Por culpa de las interpretaciones, ¿verdad?, equivocadas. Aquí dice textos religiosos, política de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia. Por esto es necesario interrumpir el apoyo. Todas estas fragmentaciones son las que alejan que se pueda llevar un diálogo, un buen diálogo, una buena conversación, ¿verdad? Y como parte todo de todo esto que usted está mencionando, de aquello que dice la primera carta de San Juan, el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama y la excusa es su falsa interpretación de algún texto religioso, no conoce a Dios. Por eso uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Uno tiene que leer, volver a leer, no lo entendí, volver a leer para no dar unas falsas interpretaciones, unas interpretaciones erróneas, ¿verdad?, que creen injusticia, opresión, arrogancia, y que lo que a veces buscamos es que nuestro bien común. Entonces, por eso el Papa dice, ¿verdad?, que por eso es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través de suministro de dinero, armas, planes o justificaciones, y también la cobertura de los medios, y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundial. Y lamentablemente, ¿verdad?, esto se da mucho. Sucede y no sucede de ayer para hoy, sino de hace muchos años. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. Las convicciones religiosas sobre el sentido sagrado de la vida humana nos permiten reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud de los que podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y crecer, permitiendo que el conjunto de las voces forme un noble y armónico canto en vez del griterío fanático del odio. Muy bonita esa cita. ¿No? El Papa nos dice que sobre todas las opiniones religiosas que podamos tener, hay una convicción religiosa que puede ser común en distintas religiones de la sacralidad de la vida, de que la vida es sagrada, es un don de Dios, es un regalo. Y muy bonita esa última parte. Primero habla de unas acciones, dice reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud de los que podemos y debemos colaborar, construir, dialogar, perdonar, crecer. Y dice, para que esto, el conjunto de esto, forme un noble y armónico canto en vez del criterio fanático del odio, que sabemos, ¿verdad?, que como usted bien lo menciona, no es algo de hoy, es una lucha de muchos años en contra del fanatismo, que se da, sí, podemos decir fanatismo, pues podemos pensar en otras denominaciones religiosas y sabemos que en algún momento también como cristianos, ¿verdad?, como individuos, ¿verdad?, no digo la iglesia, sino nosotros, yo, Alberto, pues he sido fanático también en algún momento.
¿verdad? Y haciendo aquí mención un poquito, Gorita, cuando nos hablaba de escuchar lo del Evangelio, ¿verdad? Un Evangelio, si la música del Evangelio deja de sonar, si la música del Evangelio deja de vibrar, ¿verdad? Y aquí el Papa nos dice que las voces formen un noble y armónico canto en vez del griterío fanático del odio. Una música del Evangelio que nos hace vibrar, una música del Evangelio que suena y que eso no se detenga. Y cómo el Papa acude a la imagen de la música, que es un lenguaje universal, porque yo puedo ir a otro país y una música alegre me va a transmitir alegría aunque yo no hable ese idioma. Seguro. Entonces creo que alguna vez usted nos puso una canción venezolana en la casa Ajá. y era de festiva, ¿no? Y entonces el Papa usa la música, que es un lenguaje universal. Universal, sí, por eso en el capítulo anterior nos hablaba, en aquel contexto nos hablaba de ser artesanos de la paz. Pues entonces, ¿cómo ser artesano en esta experiencia desde las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo? A veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes, pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos, dialogantes. Interesante, ¿eh? Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos, dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz, no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Auténticos, dialogantes, auténticos mediadores. Y el Papa hace como una distinción entre lo que es un intermediario y en lo que es un mediador. Entonces él dice que el intermediario tiene está buscando, ¿verdad? Va a tener algún lucro personal, en cambio dice que el mediador no. Y lo habla, dice, nosotros los líderes religiosos debemos ser auténticos mediadores y no intermediarios. Los intermediarios buscan agradar a todas las partes, con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Hay tarea ahí. Hay tarea, sí, bastante. Y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo. Abriendo, o sea, es como, pienso en cuando hacemos el yo confieso en la misa, que decimos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra u omisión. O sea, si hay una omisión, pues también se puede pecar por algo que no hice. Y entonces, pues no basta no odiar, no conserven el odio, abran sendas de diálogo. O sea, hay que ir a más, es una tarea de todos. Por eso, y no levantando nuevos muros, ¿verdad? Creamos puente, hagamos puente, construyamos puente, dejemos ya de estar construyendo tantos muros, y esto el Papa enfatiza muchísimo en esto. Dejemos las divisiones, dejemos tantas cosas que no nos ayudan, seamos artesanos de paz, dejemos los muros a un lado y vamos a fabricar puentes que nos unan, puentes que nos lleven a la cercanía con el otro, puentes de la fraternidad. Así que continuamos dando entonces un paso más. Ya estamos a punto de finalizar esta carta encíclica
Y el Papa ahora pues nos va a ayudar a cada uno de nosotros a hacer síntesis, ¿verdad? Pero vamos a pausar y luego entonces compartimos esta síntesis con todos ustedes. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Estamos leyendo la carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Hemos estado haciendo un camino, dando lectura. Y estamos en la última partecita, exactamente sí, en la última. En la última. Ya vamos a hacer síntesis, y en esta síntesis el Papa le llama llamamiento, así que nos hará un llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso hacemos síntesis. Han sido 8 capítulos intensos. Y es lo propio del esquema que sigue la doctrina social. Ver, buscar y actuar. Entonces el Papa ya en esta última línea va diciendo, pues, este es el camino. Ya empieza, nos invita al camino, nos hace profundizar en él, y luego entonces, ahora vamos a, esto es lo que corresponde hacer. Y entonces se llama ahora llamamiento. En el numeral 285, en aquel encuentro fraterno que recuerdo gozosamente con el gran imán Ahab al-Tayyeb, declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado, y en algunas fases de la historia, de la influencia de sentimientos religiosos en los corazones
de los hombres. Ahí el Santo Padre expresa cómo no puede ser utilizada nunca la religión para incitar a la guerra. La guerra, la violencia. Sí. Y dice, cuando eso sucede, es que ha habido una desviación. Incluso dice, es cuando se ha politizado el mensaje religioso. Lo que hablábamos ahorita sobre las interpretaciones, ¿ves? Se dice esto, se saca de contexto y se busca, como dice el padre, un pretexto. ¿Ves? Entonces no puede. Hay un texto, y ese texto ¿a qué me lleva? ¿A qué me invita? Esa experiencia, ¿a qué me invita? Por eso el Papa dice, en aquel encuentro fraterno recuerdo gozosamente, o sea, aquel contacto que tuvo con el gran imán, ¿verdad? Al-Tayyib, declaramos, ¿verdad? No solamente el Papa dice, declaramos, o sea, el gran imán y yo declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a una guerra. Por eso dice, en efecto, Dios, el omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Bien, diría el obispo Rubén si estuviera aquí. Ay, hermana, eso me encanta. Léalo otra vez. En efecto, Dios el omnipotente no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. El Papa nos dice, entérense. Ajá. Es interesante cómo dice Dios el omnipotente. No necesita de eso, porque a veces nos tiramos me incluyo, nos tiramos unas empresas de defender el nombre de Dios, ¿verdad? Y él no necesita. No necesita ni ser defendido, ni desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente, porque sabemos que Dios es Padre, sabemos que Dios es amor, y no es posible que el nombre de Dios sea usado en vano. Aterrorice. Por ello, quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. En el nombre de Dios, que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad, y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados, que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado. En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de su casa y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven en el miedo, en los prisioneros de guerra, en los torturados en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna. En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de la guerra. En el nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad golpeada por la política de integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciables y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella. En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad
y quicios de la fe, en el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra, en el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Qué hermoso, ¿verdad? Con esa sola declaración se podría hacer una sección de programa de todo un año. Ha hecho un recorrido en el nombre de Dios, en el nombre de los inocentes, de los pobres, de los huérfanos, de los pueblos, de la fraternidad, de la libertad. Las víctimas de la guerra, sí. Como el Papa, ¿verdad? La verdad que tiene una sabiduría que y al final, que esa tareita que hay ahí, asumimos. ¿Y qué se asumen? 3 cosas. 1, la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Como la tarea de la Fratelli Tutti. O sea, todos los que nos están escuchando y viendo, si quieren pasar el curso de la Fratelli Tutti, tienen que aplicar la tarea. Tenemos, porque yo también me quiero graduar. Tenemos que aplicar ciertamente esta tarea. En este espacio de reflexión sobre la fraternidad universal, me sentí motivado especialmente por San Francisco de Asís y también por otros hermanos que no son católicos: Martin Luther King, Desmond Tutu, el Mahatma Gandhi y muchos más. Pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato Carlos de Foucauld. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En este contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo: ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser en definitiva el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén. Así termina el Santo Padre, ¿verdad? Esta carta encíclica Fratelli Tutti. Esa frasecita, ruegue a Dios, ¿verdad? Esa frase del beato Carlos de Foucauld, ruegue a Dios, le pedía, ¿verdad? A un amigo, imaginemos que sería una carta o algo así, decía: ruega a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos, para que yo sea realmente el hermano de todos. Y esta carta, a lo largo de toda la reflexión que se ha hecho, hemos visto cómo avanzar en el camino para en realidad ser hermano de todos y de todas. Por eso entonces, luego de ese hermoso en el nombre de los pobres, de los huérfanos, de los migrantes, en el nombre de Dios, ¿verdad?, que el Papa nos ha llevado y da gracias de una forma u otra. Entonces hacemos síntesis de este capítulo 8, donde nos decía como tema las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Entonces, solo con una conciencia de hijos podemos vivir en paz entre nosotros. ¿Y de qué manera, diácono? Las distintas religiones ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad. Buscar a Dios nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, hermanos. La privación de la libertad de conciencia y religiosa deja a la humanidad empobrecida. Y dentro de solo con una conciencia de hijos podemos vivir en la paz entre nosotros. El Papa nos invitaba y nos decía que la iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y nos da 3 momentos. ¿Por qué es madre la iglesia? Porque tiende puente
porque rompe muros y porque siembra reconciliación. Y entre las religiones es posible, nos dice el Papa, que es posible un camino de paz. Y también nos da tres momentos. ¿De qué forma? El punto de partida debe ser la mirada de Dios que mira con el corazón. La violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas. Y por último, el culto a Dios sincero y humilde lleva al respeto de la vida, de la dignidad y de la libertad. Y el Papa entonces hacía un llamado a los líderes religiosos a que sean auténticos dialogantes y a trabajar en la construcción de la paz como auténticos mediadores. Así que, queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? Con esta síntesis damos por finalizado el programa de hoy. Sí. El programa de hoy y también esta carta encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad? 8 capítulos que verdaderamente nos invitaban a nosotros a hacer un camino. Sabemos que esta era la tercera encíclica del Papa Francisco después de Lumen Fidei y de Laudato Si. Así que hicimos un recorrido. Les invitamos a que si la tienen, vuelvan a hacer lectura de ellas, porque van a encontrar más riqueza todavía de la que nosotros hemos podido, ¿verdad?, en nuestra humildad, compartir con cada uno de ustedes. Siempre me imagino que usted tiene esa experiencia, que puede haber un libro, un material que uno lo lee y vuelve a él y siempre va a encontrar algo nuevo. Sí. Así mismo es. Así que oramos, ¿verdad?, esta oración cristiana que es ecuménica. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos en ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada hermano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Dado en Asís, junto a la tumba de San Francisco, el 3 de octubre del año 2020, víspera de la fiesta del 8º de mi pontificado. Y les bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre sobre ustedes esta bendición. Amén. Amén. Feliz fiesta de la Anunciación. Feliz tarde para todos. Nos vemos mañana.